Estamos haciendo una serie de lecciones que se llama Moisés libertando a los cautivos y estamos estudiando la vida de Moisés en el libro de Éxodo, cómo Dios lo llamó y usa su vida de una forma milagrosa para liberar a su pueblo Israel de la esclavitud. Esta lección en particular se intitula La vara y la serpiente. La vara y la serpiente. Y vamos a enfocarnos en la primera de 3 señales que Dios da a Moisés para ayudar al pueblo a creer que Dios en verdad lo ha enviado, y es la credibilidad. Esa es la cuestión. ¿Cómo vas a convencer a las personas de que Dios te ha enviado? Que esto no es solo una buena idea, sino que es una idea de Dios. Es la obra de Dios en nuestra vida. En Éxodo capítulo 4, versículos 1 al 5 dice, Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Tírala al suelo, ordenó el Señor. Moisés tiró la vara al suelo y ésta se convirtió en serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor mandó que la agarrara por la cola. Toma la serpiente, Moisés. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se volvió a convertir en una vara en sus propias manos. Y ve qué dice aquí. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de tus antepasados, yo, el Señor Dios, me he aparecido a ti. Y este es el propósito de las 3 señales que Dios da a Moisés. El propósito es convencer a la gente que Dios le ha enviado, que Él es el embajador de Dios, que es el mensajero de Dios con buenas nuevas. Y a través de los años he escuchado muchas quejas sobre los líderes o el predicador. Los líderes que están en la iglesia, los que están en posición de liderazgo. Una de las quejas es el abuso de autoridad. El abuso de autoridad. Los que se quejan siempre hablan del mal uso del dinero o la falta de valores morales o cosas que han hecho que no debían haber hecho. Básicamente es el abuso de la autoridad que tienen como líderes espirituales. Y esta primera señal, la señal de la vara y la serpiente, muestra y nos enseña a ti y a mí el uso correcto de la autoridad. Cómo debe manejarse esta autoridad, cómo debe emplearse esta autoridad en nuestra vida. Eso es lo que simboliza la vara. La vara simboliza autoridad. Recordemos que Moisés proviene de pastores, por eso tiene una vara en la mano. Una vara de pastor, y esta vara tiene grabado su testimonio. Tiene ahí escrito, grabado su testimonio. Moisés ha grabado su testimonio en la vara. En eventos importantes como David matando al gigante, David habría grabado una imagen de un gigante o de una espada. O como cuando mató al oso, seguramente grabó algún oso por ahí. Y esta vara nos cuenta una historia. Si veías la vara de David, podías decir, esta es la vara de David. O esta es la vara de Moisés, tiene una zarza ardiente por ahí grabada. Por esto digo que la vara de Moisés es su testimonio, está simbolizando su vida y simboliza autoridad. Ahora, tenemos 3 puntos principales que desarrollar aquí. Sobre la vara y la serpiente. El primer punto es que hay una serpiente en cada vara. Por favor, no lo olvides. Hay una serpiente en cada vara. ¿Y esto qué significa? ¿Esto qué quiere decir? Simplemente que toda autoridad tiene el potencial de abuso. Toda autoridad puede abusarse. Tú no puedes proteger a alguien sin separarlo de la autoridad. Si tú vas a tener una autoridad en tu vida, vas a tener que confiar en la autoridad. Así que toda autoridad tiene el potencial de ser abusada. Es decir, por ejemplo, entre cónyuges, se han visto cosas terribles.
niños bajo la autoridad de los padres, pero hemos visto niños abusados. Terrible. Niños que han sido abusados por las personas que debían protegerlos y proveer para ellos. Por eso hay una serpiente en cada vara. Y lo que la serpiente representa para nosotros es lo demoníaco. Lo demoníaco. Y hay tantos ejemplos para esto en la Biblia. Hay incontables ejemplos en las Escrituras. Por ejemplo, la primera serpiente que vemos en la Biblia es en la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Sí, hubo una serpiente en el jardín. Y encontrarás una serpiente en tu jardín también. Una serpiente que estará ahí intentando engañarnos. En Génesis capítulo 3, versículo 1, dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Esa fue la primera serpiente. Otra serpiente digna de destacar es la de la historia con el mismo Moisés, cuando el pueblo fue mordido por lo que llamaban serpientes de fuego y Dios le da a Moisés una solución. Le dice, haz una serpiente de bronce y ponla en una vara, en un asta, y todo aquel que la vea. Números capítulo 21, verso 9. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Y luego dice que los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Más tarde, Jesús hace referencia a esta historia en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 14. Jesús dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Ahora, notemos lo que está diciendo aquí. Dice que esto es una imagen de la cruz. Nos dice que va a ser colgado de la cruz como un hombre maldito. Yo cargaré con esto sobre mis hombros, y todo el que vea la cruz podrá vivir. Así como los israelitas, que vieron la serpiente de bronce que Moisés había puesto en el asta, vivieron. Y esto es lo que simboliza. Y por último les daré una tercera referencia a las serpientes, y es la que conocemos como la serpiente antigua, la que será echada en el lago de fuego, el abismo. En Apocalipsis 20, versículos 1 y 2, vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y con esta cadena sujetó al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Y esta es la serpiente antigua. Eso me gusta porque me indica que el diablo envejece y Dios es eterno. Dios es tan joven como lo era ayer. Dios no envejece, Él es eterno. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero la serpiente envejece. Este diablo ya es viejito. Y como ya dijimos, esta serpiente en el asta es un símbolo de lo satánico, que siempre intenta destruir la autoridad y abusar la autoridad en nuestra vida. Y el segundo punto que quiero abordar aquí es lo que yo llamo la verdadera autoridad proviene de obedecer a Dios. La Biblia dice de Moisés que cuando vio a la serpiente, no se apresuró para tomarla. Y yo conozco mucha gente que es muy religiosa al respecto. No me importa cuán sinceros sean, sinceramente están mal. Está mal estar tentando a Dios yendo por ahí cogiendo serpientes para demostrar cuánta fe tenemos. Eso es un abuso. Eso no es de lo que habla la Escritura. Cuando Jesús dice que estas señales seguirán a los que creen en mí. Moisés no corrió para levantar a la serpiente. Él no lo hizo. No. De hecho, ¿qué fue lo que hizo? Se volteó para huir de la serpiente. Y lo que esto me indica es que obedecer a Dios siempre implicará un riesgo. Es lo que llamo el riesgo del alcance. El riesgo del alcance, y siempre va a existir un riesgo porque no sabemos exactamente cómo va a resultar. La mente natural que tenemos es un enemigo de nuestra fe. Si tú puedes descubrirlo, amigo mío,
eres tú, no es Dios. Tú no vas a poder descubrirlo. En Romanos capítulo 8, versículo 7 se nos habla sobre la mente carnal, la mente humana, y dice que la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. La mente carnal es enemiga de las cosas de Dios. Por eso Dios le dice a Moisés, no quiero que corras, quiero que te des la vuelta y tomes a esta serpiente, cógela por la cola. ¡Tómala! Notémoslo, no por la cabeza. Toma a esta serpiente por la cola. Ahora, yo era un niño campirano. Yo crecí en las montañas de Arkansas. Y, como todo niño que nació y creció en las montañas de Arkansas, corríamos por ahí para atrapar serpientes. Rápidamente descubrimos cuáles eran venenosas y cuáles eran inofensivas. Y también descubrimos que a las niñas les costaba diferenciarlas y asustábamos a las niñas con las víboras. Es algo que hacíamos los niños de campo. Pero rápido aprendimos que nunca debes levantar una serpiente por su cola. ¿Por qué? Porque se va a dar la vuelta y te va a morder, por eso. Aun si la serpiente en cuestión no es venenosa, aún así te va a morder. Así que la mejor manera de atraparlas es con una vara especial, fijarla al suelo lo más cercano que puedas a su cabeza. Y así podrás levantarla justo detrás de su cabeza. Y ahí estás sosteniendo a la serpiente, su cola se está moviendo y su boca está así como abierta y su lengua se está moviendo, pero no importa, no puede hacer nada. Ni la serpiente más venenosa podrá lastimarte. No mientras la sostengas justo detrás de su cabeza. Pero Dios no dijo esto. Dios le dice a Moisés, toma a la serpiente por la cola. Ese es el riesgo del alcance. Y como he dicho, siempre existirá un riesgo obedeciendo a Dios, porque es un acto de fe. Todo lo que Dios nos pida hacer siempre involucra fe, y la fe siempre involucra riesgos. Por eso lo que Dios le dice a Moisés es completamente contrario a la mente natural, al razonamiento natural. Lo que Dios le está pidiendo hacer es: quiero que levantes esta serpiente por la cola porque voy a mostrarte algo. Voy a hacer algo en tu vida. Y es lo mismo con nosotros. Cuando obedecemos a Dios y hacemos lo que Él nos ha mandado hacer, Dios obrará las señales, Dios obrará los milagros, Dios va a demostrar que está con nosotros, que en verdad escuchamos la voz de Dios y que estamos haciendo lo que Él nos mandó hacer. Y este es el resultado. Y eso es lo que Dios está mostrando a Moisés con la serpiente y la vara. Ahora, el tercer punto del que quiero hablar. Quiero hablarles de sostener la vara en tu mano. Sostener la vara en tu mano. La Biblia dice que cuando Moisés coge la vara, o mejor dicho, no la vara, sino recoge a la serpiente, se convierte en una vara. Se convierte en una vara en su mano. Y por esta razón me atrevería a decir que la humildad nos deja sin armas, nos desarma. La gente que siempre está intentando demostrar algo es gente que nos mantiene suspicaces al respecto. ¿Qué es lo que intentan demostrar? ¿Por qué no mejor nada más se relajan y tratan de ser normales? ¿Por qué están intentando demostrar tanto? La humildad nos desarma. Nos desarma. Recuerdo observar a Billy Graham. Él era uno de mis héroes. Billy Graham lo hizo muy bien. Billy Graham siempre tuvo un espíritu de humildad y recuerdo verlo en una entrevista donde se la pasaron atacándolo y diciendo cosas muy viciosas y crueles con él. Su humildad fue tan desarmante que los ataques cesaron y Billy Graham tomó control de esta entrevista y fue todo un desarme. Que Dios nos ayude a tener este tipo de actitud. Verás, los mejores líderes son líderes siervos. Son quienes han aprendido a manejar la autoridad correctamente, apropiadamente. No están intentando demostrar algo, no están intentando ser lo mejor. No lo hacen. No.
Ellos están ahí solo para ayudar y para servir. Y es lo que Dios está enseñándole a Moisés. Sostén la vara en tu mano. Sostén la vara en tu mano y simplemente sé un siervo para con tu pueblo. La serpiente se convirtió en vara otra vez, cuando Moisés la sostuvo correctamente. Vaya, hay tanto que esto nos enseña acerca del liderazgo. Y he notado que Moisés nunca abraza la vara. Nunca toma la vara y la sostiene muy cerca de su corazón. No, porque hacerlo sería poner una serpiente en tu corazón. Y yo no creo que Moisés haya sido descuidado con esta vara otra vez. Nunca fue descuidado con esto. Aún pienso que cuando acababa el día y regresaba a su tienda, ponía su vara con mucho cuidado y cuidaría de no tirarla porque la última vez que esta vara cayó en el suelo se convirtió en una serpiente. Seguramente trató esta vara con mucho cuidado. ¿Y esto qué es para nosotros? Nos dice que debemos hacer lo mismo. Sostén la vara en tu mano. Sirve al pueblo de Dios. No trates de ser un dictador. No intentes ser el gran jefe que todo lo sabe y se la pasa diciéndole a los demás qué es lo que hay que hacer. Eso es un abuso de autoridad. Estás poniendo una serpiente en tu corazón. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Moisés dedica su vara a Dios. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 4, versículo 20, donde dice que Moisés llevaba en la mano la vara de Dios. Llevaba la vara de Dios. Y Dios va a hacer cosas maravillosas, Dios va a obrar milagros, Dios va a partir el mar Rojo y convertir el río Nilo en sangre, y van a haber muchas cosas asombrosas, cosas milagrosas, a través del poder de la autoridad que está siendo usado correctamente, apropiadamente. Espero que me estés escuchando, porque he visto tantos errores cometidos con el abuso de la autoridad. Y básicamente viene cuando comenzamos a pensar que somos lo más espectacular del universo y que somos mejores que los demás. No, no somos mejores que nadie más. Solo somos siervos del pueblo de Dios, llamados para ser líderes. Y lo que hacemos es liderar bajo su autoridad. El bastón, la vara que llevamos en nuestra mano, no nos pertenece. Esa es la vara de Dios. Y al buscar por las Escrituras me encontré con muchos ejemplos. Pero Jesús siempre es el ejemplo supremo de cualquier verdad, incluyendo esta. Él es el ejemplo supremo de cómo manejar la autoridad. Y la forma en que manejó la autoridad fue que todo lo que él hacía, lo hacía bajo las órdenes del Padre. Él decía, las cosas que veo que mi padre hace, eso es lo que yo hago. Las cosas que escucho a mi padre decir, eso es lo que yo digo. Yo no he venido a hacer mi voluntad. Yo he venido a hacer la voluntad de aquel que me envió. Me encanta cómo lo registra la Escritura en el libro de los Hebreos. Capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice que en estos postreros días Dios nos ha hablado por medio del Hijo, de Cristo Jesús, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, tras haber llevado a cabo la purificación de nuestro pecado, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, en el cielo. ¿Cómo fue que Jesús se volvió el Señor de todo? Lo logró humillándose a sí mismo, más que nadie. Se hizo a sí mismo un siervo, por ti y por mí. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y los nobles nunca fueron colgados. Los ciudadanos nunca fueron colgados. Solamente los criminales más bajos, esclavos, eran ellos quienes eran humillados públicamente. Pero fue así como Jesús murió por nosotros. ¿Y por qué lo hizo? Él fue quien tomó nuestro lugar.
Y ya que Jesús fue quien se humilló a sí mismo, más que nadie, Dios lo exaltó hasta lo sumo, a lo más alto, porque Él se rebajó hasta lo más bajo. Para hacer la voluntad de su Padre, Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo puso a la diestra del trono mismo de Dios. Siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es maravilloso. Y el contraste a la vida de Cristo Jesús, porque Él lo hizo correctamente, y nos muestra cómo debemos vivir, no sea mi voluntad, sino hágase la tuya. Ese es el ejemplo perfecto. Pero Moisés fue hasta el final de sus días, en que, por así decirlo, fue mordido por la serpiente. Moisés falló en la prueba de la autoridad. Y qué gran tragedia, qué trágico. Es una cosa muy trágica que algo así ocurra en tu vida cuando estás tan cerca de la tierra prometida. Estás en el último año, el año 39 de estar en el desierto. Es casi el momento de cruzar a la tierra prometida. Pero Moisés dejó que la gente provocara su espíritu y se rebelara en contra de Dios. Esta historia la vemos en el libro de Números, capítulo 20, versículo 7 y 8, y dice: Y el Señor dijo a Moisés: Toma la vara, tú y tu hermano Aarón reúnan a la asamblea y hablen a la roca en presencia de la congregación. Y la roca les dará agua. Así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Y notemos qué es lo que ocurre. ¿Qué pasa después? Versículo 11. Moisés levanta la mano y golpea la roca con la vara. La golpea 2 veces y sale mucha agua. Y la congregación y su ganado beben. Luego el Señor habla a Moisés y le dice, verso 12, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que yo les he dado. Notemos qué es lo que ocurre aquí. Dios le dice a Moisés con toda claridad, habla a la roca. No le dice golpea la roca. Y por supuesto esta es una muy buena ilustración que tenemos de la cruz. Jesús fue golpeado una vez. Él murió en la cruz una vez. Pero no será golpeado una segunda vez. No, ahora simplemente hablamos a Cristo. Le hablamos al Salvador. No hay necesidad de que Él sea golpeado otra vez. Y Él murió una sola vez por la salvación del mundo, pero ahora ha sido exaltado al trono de Dios y ahora hablamos al Hijo, hablamos, no lo golpeamos. Moisés no obedeció. Moisés golpeó la roca en vez de hablarle a la roca. Había sido un error tremendo, un error trágico. Y sí, por supuesto, el agua salió de la roca, está fluyendo un río en medio del desierto. Pero Moisés perdió su autoridad. Y escúchame con mucha atención. Cuando nosotros abusamos nuestra autoridad, perdemos esa autoridad. Abuso de autoridad. Esto lo he visto una y otra vez. He visto maestros o padres airarse tanto con los niños que simplemente explotan. ¿Qué pasa? El abuso de autoridad. Eso es lo que pasa. Pierden el control y pierden el respeto, pierden la autoridad también. El respeto del estudiante. Por supuesto, se someten, pero ya perdiste su respeto. Y eso ocurrió con Moisés. Moisés golpea la roca y sí, fluye un desierto y la congregación bebe. Pero Moisés perdió la autoridad. Ha perdido el derecho de guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y Dios dice, es por esto que tú ya no me representas. No me santificaste o no me mostraste el respeto adecuado delante de los israelitas. Lo hiciste a tu manera. Y no dejaré que se mueran de sed. Pero no serás tú quien los lleve a la tierra prometida. Por supuesto, esto le rompe el corazón a Moisés y él le pide perdón a Dios. Por favor, perdóname. Pero Dios le dice,
Tú no vas a guiarlos a la tierra prometida, has perdido esa autoridad. Por favor, hay que aprender de esto. El abuso de autoridad lo he visto una y otra vez a lo largo de mi vida. He visto cómo la gente pierde su autoridad porque abusaron de esa autoridad. Que Dios nos ayude a no hacerlo. Una de las cosas más importantes que podemos hacer es aprender a seguir a Cristo. Aprender un respeto piadoso por la autoridad. De hecho, he llegado a creer que es así como ganamos el derecho de guiar. Ganamos el derecho de liderar cuando llevamos a nuestros seguidores a seguir a nuestro líder. Muéstrame a quién estás sometido y yo te mostraré cuál es tu futuro. Muéstrame a quién estás escuchando. Esto me recuerda a un hombre que una vez me dijo: necesito a alguien en mi vida a quien no pueda rezongarle. Él simplemente hablaba de respeto, y necesitamos esto en nuestra vida. Que Dios cumpla con su propósito en nuestra vida, que nos guíe, que Él nos ayude y nos permita alcanzar las libertades en el espíritu, las libertades en las que podemos vivir. Y si queremos hacer esto bien, tendremos que aprender a mostrar un manejo correcto de la autoridad. Eso fue lo que Moisés no pudo hacer. Y por eso no se le permitió llevar a los hijos de Israel a la tierra prometida. Y por eso hoy te animo a entender que hay una serpiente en cada vara. Una serpiente en cada vara. Aprende a obedecer lo que Dios dice y a manejar la autoridad con humildad, con respeto. Y si podemos hacerlo, es completamente distinto a cómo el mundo maneja la autoridad. El mundo dice: yo soy el jefe, todos son mis esclavos, yo mando aquí. Eso es un abuso. Jesús no vino a enseñarnos este tipo de autoridad. Él dice: si tú quieres ser el líder, tienes que ser el menor de todos. Aprende a servir a los demás. Así se es líder en el reino.